Hola a todos, bienvenidos a Entre Boxes y hoy estoy muy bien acompañado de Juan Pedro de la Torre, que seguro que muchísimos lo conoceréis, y vamos a hacer un buen repaso de MotoGP 2025 y de todo lo que nos ha dejado este año. Comenzamos. Hola a todos, una semana más en la que ya estamos de pretemporada, ¿no? Ya en modo 2026 aquí en Entre Boxes y vamos a repasar lo que ha sido el Mundial de MotoGP 2025 y vamos a hablar también sobre futuro. Y lo vamos a hacer con Juan Pedro de la Torre, periodista deportivo más que reconocido ya de MotoGP, con muchísima experiencia. Y yo creo que muchos lo conoceréis, pero bueno, Juan Pedro, si quieres presentarte igual para gente de mi generación, ¿no? Hola, hola Álvaro. Bueno, pues nada, yo soy, pues como dice Álvaro, soy Juan Pedro, llevo muchísimos años trabajando en el mundo de la información sobre motociclismo, desde los tiempos de los grandes premios a la época de MotoGP, desde los dos tiempos a la actualidad, y nada, y sigo vinculado al motociclismo a través de la revista Motociclismo y de una serie de colaboraciones que hago con otros medios. Y aquí estoy pues para lo que queráis, para hablar de motos, que es lo que nos gusta, ¿verdad? Sí, y sobre todo en un año que nos ha dejado muchísimas cosas, que yo creo que es de los más significativos que hayamos podido vivir y que quizás incluso nos haya hecho sentir más parte que nunca. No sé si eso lo has pensado así con un título de Márquez que es histórico. Sí, sí, porque o sea, evidentemente ha sido un año muy especial porque no es normal que un piloto después de tantos años vuelva a ser campeón del mundo, ¿no? Y Marc lo ha conseguido y lo ha conseguido de una forma impresionante, ¿no? Yo creo que todos estábamos convencidos que dentro del equipo Ducati oficial Marc iba a rendir a altísimo nivel, pero yo creo que ha superado todas nuestras expectativas, ¿no? Porque él ha dominado con autoridad la temporada y desde el primer momento, ¿no? Y si no ha conseguido más resultados, sobre todo al inicio, era porque estaba en ese proceso de adaptación, de conocimiento de la moto, con muchos errores, con algunos fallos sorprendentes, y luego por el desgraciado final que ha tenido con esa lesión en Indonesia, pero vamos, desde luego que la temporada de Marc ha sido sensacional. Sí, porque además tuvo esos dos errores en Jerez y en Austin, pero que te deja al final una sensación de que hubiera pasado si hubiese terminado el año entero, porque además hizo el récord de puntos a falta de 5 grandes premios, si no me equivoco. Sí, yo de todos modos este tema, claro, el tema hay determinados récords y determinadas estadísticas con las que no manejo, porque evidentemente la temporada actual con 44 carreras, o sea, 22 grandes Mm. premios con dos carreras por gran premio, por fuerza va a ser la que dé más puntos que en el año 73 o en el año 65. ¿Eh? Entonces, la estadística de puntos yo no, por ejemplo, no es algo que no contemplo, pero es que si echas un vistazo a la clasificación, tal como te la sirve Dorna en la información que tiene en Internet, ves que cada carrera son 37 puntos, ¿no? Empiezas a mirar la tabla y ves 37 y 37 y 37 y 37 de forma continuada, y esos 37 puntos, es decir, ganar los 12 puntos de la carrera sprint y los 25 de la carrera del domingo, pues de esa forma tan repetida es algo que no es habitual desde que tenemos este formato. Entonces, sobre todo esa sucesión de altísimas puntuaciones en un gran premio, pues no es normal. Y lo que ha hecho Marc es que no sé, a mí se me escapan los adjetivos porque evidentemente ese periplo tan duro que ha pasado desde la lesión del año 2020 hasta ahora, pues siempre dejaba en duda lo físico, dejaba en duda su capacidad de volver a pilotar como pilotaba antes. Había muchas incógnitas, pero yo creo que él está por encima de todo eso y lo ha demostrado, porque es que no ha habido ningún piloto que pusiera en duda su capacidad. La única eh, evolución que ha habido a lo largo de la temporada ha sido Bezeki realmente, que desde unos comienzos como muy tibios, muy regulares, pues fue ganar.
y empezó a ver a un piloto distinto, ¿no? A partir de ese momento yo creo que él se lo ha creído, ha creído en el proyecto Aprilia y lógicamente también Aprilia ha sacado a relucir las concesiones. Con todo ese trabajo de evolución que prácticamente a veces no se ve, pero que está ahí presente, Aprilia ha sabido aprovechar muy bien todo ese trabajo, todas esas evoluciones, esas ventajas que le concede el reglamento. Ducati, como sabemos, no puede hacer evolución ni esas pruebas que antes sí que se podía hacer. Y no es que Ducati se haya estancado, simplemente Ducati ha seguido su línea y los demás son los que han empezado a recuperar terreno gracias a las concesiones, que creo que es una buena medida para intentar equilibrar el campeonato que en el nivel técnico estaba claramente desequilibrado a favor de Ducati porque habían hecho muy bien su trabajo. Hmm. Si te parece, luego también podemos repasar un poco algo que pasó en Valencia, que para muchos fue una sorpresa el hecho de por una posición dejarte concesiones, ¿no? Como fue el caso de Honda, pero sí, pero parece, lo repasamos más tarde. Pero antes decías que, claro, que lo de Marc Márquez te deja sin adjetivos. ¿Tú crees que serías capaz de definirlo con una sola palabra lo que ha logrado este año? Eh, es irrepetible, yo creo que lo que ha hecho Marc, porque no creo que haya muchos pilotos que tengan esa capacidad de recuperarse de la forma en que se ha recuperado Marc, ¿no? Por ejemplo, se ponía mucho como ejemplo el caso de Mick Doohan cuando se lesiona en el 92, que también es una lesión muy grave y tal, pero yo creo que no tiene ni punto de comparación porque ya en las dos últimas carreras del 92 Doohan acudió, compitió en unas condiciones realmente nefastas. Hoy en día no creo que le dejaran haber salido a pista en esas condiciones físicas y peleó por ese título y lo perdió. Y luego la temporada siguiente todavía arrastraba secuelas, pero siguió peleando, volvió a ganar alguna carrera y vale, sí, finalmente en el 94 logró el título, pero no ha tenido ese periodo tan largo de estar fuera de las carreras, de lesionarse, de volver a hacerse daño, de tener esa incertidumbre, de ver que un problema físico era mucho más grave, porque claro, las numerosas operaciones hasta que él se da cuenta que hay algo en el brazo que no está bien, él consigue que los médicos vean que realmente el problema está en ese giro, en ese ángulo que tenía el brazo respecto a la posición normal, ese tipo de cosas que retrasan y acumulan problemas y dudas y dolor e incertidumbre, ¿no? Entonces, eh, y eso a lo largo de 4 temporadas completas, hasta 3 temporadas completas, hasta que consigue el año pasado volver a estar a un nivel más que razonable y le permite volver a ganar carreras. Y este año ya totalmente al 100%, demostrando pues eso, que seguramente, desde mi punto de vista, es el piloto más importante que ha dado este deporte. Eso también te lo iba a preguntar, que claro, si te parece quizás el título más relevante de la historia, Es el. Es que o es el que más como. significado ha cogido en la historia de MotoGP. Yo creo, evidentemente, en el periodo de MotoGP sí. Luego, si lo comparamos con otros periodos de la historia y otros pilotos y otras categorías, es complicado, ¿no? No podemos, es que, bueno, lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que es muy complicado hacer comparaciones entre diferentes épocas, ¿no? Pero si analizamos lo que supone MotoGP hoy en día, el nivel de la competición, el nivel del campeonato, con pilotos que son verdaderos atletas, con una tecnología estratosférica, porque para pilotar una MotoGP, de verdad, yo no sé cómo tienen capacidad, aparte de tener el talento para ir en moto, la capacidad de interpretar el funcionamiento de la moto, actuar sobre la infinidad de sistemas que tiene ahora mismo una moto, todo eso compaginarlo con un pilotaje eh, requiere una capacidad de abstracción y una concentración enorme. Y estamos ante una parrilla que del primero al último está en unas diferencias de tiempo ridículas.
En el pasado no había unas diferencias enormes entre los primeros y los últimos, incluso dentro de los que estaban en cabeza, en el grupo delantero, había diferencias muy grandes. Seguramente tenemos en la memoria, pues eso, imágenes de adelantamientos espectaculares y de momentos muy intensos, muy espectaculares, pero realmente fueron mucho más puntuales de lo que hoy en día tenemos, ¿no? No es tan fácil que se produzca esto. Entonces, yo creo que MotoGP, al nivel que está y con la exigencia que tiene, lo que ha hecho Marc Márquez esta temporada es irrepetible, como he dicho antes. Y te diría incluso que tampoco hay que remontarse tan atrás para ver que no hay el nivel que hay ahora en el Mundial de MotoGP. Porque si te vas a 2013, por ejemplo, yo te diría que hay quizás un cuarto de la parrilla, que había todavía pilotos que pagaban por correr, que había pilotos que todavía no tenían un palmarés, digamos, que es lo que es, que yo creo que es lo mínimo que se exige hoy en día, ¿no? Sí, pero también hay que tener en cuenta que en 2013, por ejemplo, pues todavía había una desigualdad enorme en el plano técnico. Ya teníamos, Hmm. desde 2009, teníamos los neumáticos únicos, que fue un paso muy importante para que todo el mundo dispusiera del mismo material en materia de neumáticos, que eso sí que era importantísimo, pero todavía no había llegado a la centralita única, por ejemplo. Entonces, Hmm. había también, o sea, y la electrónica, como hemos visto y como seguiremos viendo, tiene un papel fundamental en el motociclismo de hoy. Entonces, la electrónica, aparte, es carísimo. Tener una electrónica de vanguardia y tener técnicos que dominen esa electrónica es carísimo. Entonces, había unas desigualdades muy grandes en aquellos momentos porque no todo el mundo podía acceder a ese nivel de conocimiento porque no tenía la capacidad económica para hacer frente a esos costes, ¿no? Cuando se normaliza todo con la centralita única, pues las cosas empiezan a cambiar y se empieza a equilibrar todo. Y eso es lo que ha hecho que sea, con diferencia, el campeonato de un nivel más equilibrado que existe, yo creo que en el mundo del motociclismo. ¿Tú dirías que incluso, aunque parezca un poco raro decirlo, que se ha profesionalizado al máximo posible MotoGP en comparación a hace 10 años? Sí, sí, ¿O no sí. lo considerarías tanto profesionalizar? Sí, sí, no, pues está profesionalizado, pero claro, incluso por los pilotos, o sea, no es que haya cambiado mucho la historia, pero cada día la gente que va llegando de categorías inferiores tiene un nivel de dedicación mucho mayor, son más profesionales, desde muy pronto están volcados 100% con la actividad y eso hace que eleve el nivel de todo, de la categoría, el nivel de exigencia en todos los sentidos. Y eso es un paso adelante. O sea, eso es lo que hace también que MotoGP sea tan selectivo y sea tan especial. Hemos visto a pilotos que de enorme talento, incluso campeones, que llegan de Moto 2 con un potencial y una proyección extraordinaria y que desgraciadamente no consiguen adaptarse a la categoría por muchas circunstancias. A veces tiene que ver con la moto, a veces tiene que ver con la política deportiva del equipo en el que aterrizan, pero hay campeones en potencia y pilotos de gran talento que desgraciadamente han tenido que salir de MotoGP. Y hablando también de campeones, ha habido un campeón este año que también podríamos decir que va a quedar para la historia, aunque sea negativamente, porque el año de mala suerte que ha tenido Jorge Martín, yo creo que es algo que no hemos visto nunca, ¿no? Un campeón tan derrotado y sobre todo con tan mala suerte, o sea, tan, Sí, tan poca sí, sí, gracia, sí. ¿no? En un año. Sí, sí, porque ha sido una lesión tras otra, desgraciadamente. Ya la pretemporada y luego en la vuelta a la actividad, el accidente de Qatar y luego la lesión final que ahora no sé, fue Tailandia, no, fue ¿dónde? Fue bueno, En Japón. Japón, eso, ahí. Pues en Japón, que se volvió a lesionar y por medio el follón en el que él solo se metió con la historia de su contrato y tal,
La verdad que ha sido un año muy complicado, de verdad. De esos años que dices, joder, que se acabe ya y que empecemos de cero otra vez, porque la verdad es que no ha tenido ni oportunidad de- de poner su capacidad y su talento a disposición de Aprilia, ¿no? Yo creo que Jorge Martín, evidentemente, es uno de los pilotos rápidos de la categoría, de los pilotos fuertes, y me imagino que ahora estará pensando simplemente que en 2026 dar todo lo que tiene, porque ya Aprilia le ha mostrado claramente que tiene una moto con capacidad para estar delante y para ganar carreras. Entonces ahora él tiene que recuperarse lo físico, recuperar su confianza, porque sabe que va a tener una herramienta necesaria, una herramienta adecuada para poder poner en práctica todo su talento y toda su capacidad. Es que además ha habido hasta lesiones que dices, podría haber sido mucho peor todo, o sea, tanto la de Qatar como la de Japón, porque en Japón él impacta contra la moto de Bezzecchi y se cruza milagrosamente entre todos los pilotos, y en Qatar Fabio Di Antonio no le evita y menos mal que fue por un costado, o sea, Sí, sí, además es que desgraciadamente, o sea, con el incremento de la seguridad, de los niveles de seguridad de MotoGP, todos sabemos que las últimas tragedias, los últimos accidentes mortales que ha tenido este deporte, no solo MotoGP, sino en otras categorías, al final es el atropello, es la causa principal de las tragedias, ¿no? Los circuitos tienen unos niveles de seguridad muy elevados y el equipamiento de los pilotos es lo que está afortunadamente paliando muchos de estos accidentes, porque el problema de que haya esta igualdad y esta competitividad tan intensa entre los pilotos es que están siempre uno muy encima de otro, están muy encima y muy juntos. Entonces, el riesgo de que en una caída sufras un atropello cada vez es más grande, pero el nivel de equipamiento con estos monos con airbag, los cascos, todo la verdad es que ayuda a que los accidentes sean menos graves de lo que pueden llegar a ser. me da la sensación, aunque quizás no tenga mucho que ver, pero que quizás este año, por mucho dominio que hayamos visto de Mark, ha sido un año en el que han pasado muchas cosas y en el que hemos visto muchas cosas alrededor de Mark quizás, pero yo creo que también se ha ido Mark y nos hemos dado un poco cuenta de que había muchísimas cosas a su alrededor que estaban pasando desapercibidas, en el sentido de Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Honda y Yamaha en su propia lucha, KTM con esos problemas económicos y Pedro Acosta buscando sitio en otra marca o en Ducati directamente. Ha sido un año que nos ha dejado muchísimas cosas, al fin Sí, y al cabo. sí, sí, muchas cosas. Y, por ejemplo, una de las cosas que nos sigue dejando es el hombre invisible, que es Alex Márquez, del que casi nadie habla. Exactamente. Y ha demostrado que es un piloto extraordinario. Y evidentemente tiene una proyección increíble. Y luego, pues lo que hablas tú, Peco Bañaya, pues la verdad es que lo de Peco es que creo que nadie ni él mismo tiene explicación, porque aparte de estar perdido la mayor parte del año sin entender qué está sucediendo, de repente tiene esos brotes de brillantez como el Gran Premio de Japón, que estuvo intratable, pues es que no sabes qué hacer. O sea, yo creo que nadie entiende lo que ha pasado y lo que mejor que le puede pasar a Peco es eso, desaparecer en este periodo de descanso, hacer una limpieza de mente total y absoluta y empezar de cero en las próximas pruebas de pretemporada, eh, confiando en que encuentre esa confianza que él, por la circunstancia que sea, que nadie sabe, ha perdido en la moto. El problema es que lo que vemos, yo lo que veo en la categoría de MotoGP es que por detrás de Marc es verdad que hay no un vacío, sino un nivel de competencia muy similar entre todos. Marc está claramente por delante y entonces en función de las circunstancias, pues nos vamos a encontrar con que en determinadas carreras el protagonismo va a ir cambiando de mano por detrás de Marc, ¿no? Y es lo que hemos visto, que
que hay unas circunstancias en las que si se da unas condiciones concretas, hay pilotos que se muestran muy efectivos en determinados terrenos. Y en otros circuitos, pues resulta que no son tan competitivos, teniendo el mismo material y estando en el mismo ambiente, que es una de las cosas que creo que está arrastrando MotoGP en los últimos años, ese día que le sale redondo a un piloto y es capaz de ganarte la sprint y la carrera del domingo y no dar opción a nadie. Y en la siguiente carrera a lo mejor le cuesta meterse en la Q1 o le cuesta hacer entre los 10 primeros, que es algo que me resulta muy sorprendente, porque antes el piloto que tenía un material de primer nivel y estaba en buenas condiciones tenía unos resultados más o menos estables, pero ahora vemos que hay, pues, si ves la curva de resultados de la mayoría de los pilotos, tiene unas crestas y unos valles continuos, ¿no? Entonces es muy difícil encontrar un piloto que tenga una curva plana a lo largo de la temporada, y es algo que está pasando en los últimos años y me resulta sorprendente. Se está convirtiendo en algo común, pero también yo creo que juega un poco en contra de lo que es el aficionado, ¿no? El aficionado general, por así decirlo. Que lo hemos hablado, por ejemplo, muchas veces aquí en Entre Boxes, que quizás es un problema de la sociedad o algo más, ¿no? Un poco más profundo, más que en el propio deporte, pero quizás se necesitan ídolos, ¿no? Para que un deporte enganche. Y en el tenis, por ejemplo, se ha visto muy claramente que ha habido un vacío ahí temporal desde que ese retiro de Nadal y que Alcaraz volvió. Hubo como un pequeño vacío, ¿no? Un espacio ahí en el que nadie seguía el tenis y de repente, otra vez, todo el mundo sigue el tenis. Y yo creo que con MotoGP es un poco eso también lo que puede jugar un poco en contra, ¿no? Que esa market dependencia a nivel de medios, a nivel de visualizaciones en internet, a nivel de aficionados que se enganchen. Y quizás yo creo que va un poco más en el que se necesitan ídolos y en MotoGP no sé qué motivo le puedes encontrar tú a esos, ¿no? Esos resultados altibajos. Si es la igualdad o también el nivel que hay, ¿no? Que es muy alto. ¿Qué opinas sobre...? Pues mira, sobre el tema de los ídolos, yo creo que el deporte, como cualquier otra actividad pública, necesita sus ídolos. Y porque eso ayuda a crecer y ayuda a popularizar la actividad. Y evidentemente, por ejemplo, venimos de la Rossimanía, ¿no? Y Valentino Rossi contribuyó notablemente al crecimiento de este deporte. Y cuando se acercaba su retirada, llevamos, que fue muy largo ese proceso, todo el mundo decía, bueno, pues cuando no esté Rossi, pues cuando no esté Rossi, pues cuando no esté Rossi, pues habrá otro que acapare ese protagonismo, y en este caso es Marc. Y en los circuitos vemos que los circuitos se siguen llenando y en muchos casos se están incrementando su número de espectadores. Las audiencias televisivas es otra historia, pero yo creo que lo de la audiencia televisiva tiene que ver más con la política comercial de cada operador que con la realidad de la afición, ¿no? Yo creo que hay mucha afición a este deporte y se sigue con mucho interés. Es lógico que cuando Márquez se lesiona y deja de correr, pues se pierde un poco esa audiencia o esa atención hacia el motociclismo, porque antes lo que te gusta es ver ganar a tu ídolo. Y si tu ídolo no está, pues parece que pierde interés. Eso es una transformación que ha habido en la afición al motociclismo en la época reciente y que viene con toda la rosimanía, ¿no? Antes había aficionados al motociclismo que no entendían de colores, que elegían a su piloto, pero le gustaba ver correr a cualquier piloto y ver las motos. Ahora es como en el fútbol, ¿no? Tú defiendes los colores, tú eres de Valentino, tú eres de Márquez, tú eres de Biaggi, tú eres de... Y eso para mí es un problema porque limita y transforma la forma de ver las carreras. O sea, tú tienes que ir a divertirte porque disfrutas con el motociclismo. Me da igual quién gane, yo quiero ver una buena carrera. Luego, si resulta que gana el piloto que más te gusta a ti, pues estupendo, pues lo celebras más. Pero a mí me da igual que gane uno u otro. Yo lo que quiero ver son buenas carreras. Y buenas Ujú. carreras, ver a un piloto, a lo mejor no es una carrera
que está luchada al 100% curva a curva y se define en la línea de meta. A lo mejor una buena carrera es una exhibición de inteligencia como la que hizo Mark el día que le bajaba la presión de los neumáticos y adoptó una posición de estrategia para poder llegar y ganar esa carrera sin que le penalicen. Pues a lo mejor no fue la carrera más vistosa del mundo, pero me pareció una carrera soberbia y una demostración de inteligencia. Y creo que eso también hay que valorarlo, ¿no? Lo que pasa es que nos quedamos con los detalles espectaculares. Queremos batallas de curva a curva, victoria de última vuelta sobre la línea, y eso no suele suceder porque los pilotos no quieren tener un final de carrera así. Todos quieren ganar con cierta holgura, ¿no? A nadie le gusta llegar hasta la última curva sin saber si va a poder ganar o no. O sea, las cosas son así. ¿Son más emocionantes, más divertidas? Pues sí, pero la realidad no siempre es así. Quizás a veces se nos olvida un poco ese sentimiento del deporte, ¿no? De centrarnos demasiado en el espectáculo, que también es coherente muchas veces, pero... Claro, pero es que como el deporte al final se ha transformado en eso, en un espectáculo, ha dejado de ser puramente deporte. Al final es que yo creo que el concepto de deporte tenemos que hay que emplearlo en lo que es el deporte de base. En el momento en que ya trasciende y alcanza un determinado nivel, ya es una profesión y es un espectáculo. Pierde el componente lúdico del deporte. Entonces, hay un cambio importante con la profesionalización que lleva a esto, pero también es lo lógico, porque al final el que invierte en el deporte, invierte en las carreras, quiere un retorno garantizado y quiere que donde invierte ofrezca un espectáculo de nivel y sea atractivo y sea bueno asociar ese atractivo con su marca. Eh, es que está todo, es muy complicado. Cuanto más se profesionaliza, más se eleva el nivel en cualquier sentido, en lo técnico, en lo deportivo, en lo humano, más complejo se vuelve todo y pierde porque los valores o la esencia de lo que era esa actividad inicialmente. Después de esta deriva que hemos tomado así un poco más filosófica, Sí, sí. volvemos hacia el contexto deportivo, ¿no? Y vamos a hablar sobre también Honda y Yamaha, porque esos dos gigantes japoneses, ¿no? Que han dominado tanto tiempo MotoGP, que han pasado ahora a un segundo plano, están en ahora mismo dos contextos completamente distintos. Honda, digamos que para la gente que quizás no se entera, aunque me imagino que se terminó enterando todo el mundo, que en Valencia por una sola posición perdieron unas concesiones y unos privilegios que eran importantísimos. Pero digamos que son esas dos diferencias, ¿no? Una marca como es Yamaha, que está ahora mismo completamente perdida, realmente, y una marca como es Honda, que por ego, ¿no? O cuestión de honor, mantuvieron esa posición para mantener las concesiones o Sí, perderlas. exacto, para pasar de ser una marca fabricante tipo D a tipo C, ¿no? Que tienes otra serie sigues teniendo concesiones, pero con unas limitaciones, menos neumáticos, menos tiempo para entrenar, etc. Entonces, claro, por un lado dices, ostras, es que si nos quedamos como si no hubiéramos conseguido, si Luca Marini no llega a conseguir esa posición y está un puesto más abajo, pues seguiríamos gozando de esas estupendas concesiones que nos han permitido crecer. Pero por otro lado está ese golpe de orgullo de decir, oiga, no, hemos superado esa fase y ya entramos en una nueva fase. Y eso reafirma nuestra progresión y nuestra mejora como fabricante, ¿no? Que es en la situación en la que está Honda. Bueno, yo creo que 2026 será para todos un año de transición y espera a ver lo que sucede en 2027, que es el año del gran cambio, ¿no? Con la reducción de la cilindrada, con la llegada de Pirelli. Entonces, 2026 pues es un último año para terminar de pulir cosas, porque tampoco se va a poder hacer evolución ni transformar ni estas motos que tenemos actualmente.
Y yo creo que al final, tanto Honda como Yamaha, pues deben estar trabajando pensando sobre todo en 2027, que para todos es nuevo y es importantísimo dar con la tecla. Evidentemente, si llegas con una buena situación como está Ducati, como está Aprilia, pues se supone que en 2027 la moto que harás pues será competitiva, se supone. Aunque también no sería la primera vez que alguien se pierde en el paso de una fase a otra del campeonato, en un reglamento técnico distinto, ¿no? Pero bueno, yo creo que tanto Honda como Yamaha, por el potencial que tienen y por la capacidad económica que tienen, eh, saldrán adelante sin mayor complicación. O sea, es evidente que han vivido, en el caso de Honda, a la sombra de un piloto que les ha ayudado a enmascarar los problemas de una moto. Con el Marc Márquez ahora hemos descubierto muchas veces que decías, ¿cómo comete estos errores? ¿O cómo tiene estas caídas? Pues simplemente es porque él estaba dando más de lo que tenía la moto y estaba enmascarando muchos de esos problemas de la moto con su capacidad y su talento. Y a veces no podía evitar terminar en el suelo, ¿no? Que a veces te podía sorprender por qué se cae tanto. Pues seguramente se cae tanto porque la moto le lleva al límite constantemente, cosa que hemos visto este año con la Ducati, que no era habitual ver a Marc en el suelo. Ha tenido sus errores, sus caídas, pero si comparamos la estadística de la hebra de la etapa en Honda con la estadística de la etapa en Ducati, hay una diferencia normal, Dos pilotos normal, diferentes. sí, pero abismal. Es decir, oye, ¿cómo se puede estar al borde de tener casi 30 caídas y tener las que ha tenido solo este año? Así que, bueno, a lo mejor me desvío un poco en la cuestión, pero la esencia es que yo creo que Honda y Yamaha, pues con sus limitaciones, sus problemas y su época de transformación, porque las dos han estado sometidas a una época de transformación, ¿no? Eh, el problema de Honda, como hemos dicho, pues con un piloto que enmascaraba las dificultades y ofrecía resultados. Y luego, en el caso de Yamaha, pues que todo reposó en manos de Fabio Quartararo, que era un piloto novel, que a lo mejor no tenía todavía la experiencia suficiente después de un periodo de dominio por parte de Yamaha con Valentino Rossi y con Jorge Lorenzo, que tenían una trayectoria y un conocimiento y una bastante definido. Yo creo que en ese proceso Yamaha, pues en parte siguió aprovechando esa inercia que llevaba de esta época y ha habido un momento en que ya se ha perdido, aparte de la cuestión del motor. Eh, no sé hasta qué punto es tan importante que sea un 4 en línea o un V4, porque mientras que Honda y Ducati han estado ganando títulos con sus motores V4 y V5 también Honda, Yamaha siempre ha defendido el 4 en línea y ha sido o ha dominado durante muchísimos años con un 4 en línea. Así que bueno, no sé si es tanto la cuestión de la configuración del motor o otras cuestiones. Ya veremos. Claro, la gran duda que surge ahora y que es quizás el tema más relevante que vamos a vivir en 2026 es la normativa de 2027. Todos los contratos se acaban, las marcas, a mí la principal duda que me viene a la cabeza es en qué se van a centrar, porque fíjate, una parte que echo de menos de MotoGP es la transparencia que, por ejemplo, sí que hay en Fórmula 1. En el sentido de que las fábricas dicen, para nosotros este año es plenamente centrado en desarrollar el coche de 2027. Como ha sido Williams, ¿no? Por ejemplo, este año con Carlos Sainz, que decían que no iban a tocar nada del coche de 2025 para centrarse en el nuevo reglamento de 2026. ¿No? Luego está McLaren, que tenía que luchar por 2025, pero también llegar preparados a 2026. En MotoGP no estamos viviendo esa transparencia y claro, a mí la duda que me surge es cuál es el verdadero objetivo de cada marca y también cómo vas a vender un puesto libre en tu equipo oficial a un piloto si en ese mismo año no estás luchando por nada, pero o sea, yo creo que vamos a vivir una jungla, eso lo tengo Sí, claro. sí, sí, porque claro, es lo que dices tú, se cumplen contratos y sin saber cómo va a funcionar esa moto de 2027,
tienes que optar a irte con un fabricante u otro, seguir donde estás. La verdad que eso es un problema y a lo mejor no sabes cómo, no sé cómo lo podrían haber gestionado, no sé eh, hasta qué punto van a tener una información que suficientemente fiable a los pilotos que tienen que renovar contratos para tomar una decisión y que les ayuden en esa decisión y que acierten. Pero bueno, yo es lo que dije al principio, creo que al final, salvo que haya errores estrepitosos, pues entiendo que Aprilia y Ducati seguirán su senda de buen funcionamiento, seguirán siendo competitivos y los demás pues aprovecharán el cambio de reglamentación para intentar subirse al carro, ¿no? No quedarse descolgados. Lo que pasa es que, claro, cada uno tiene sus circunstancias. Honda y Yamaha sabemos dónde estarán y cómo pueden, la capacidad que tienen para seguir progresando. Y tenemos la enorme duda de KTM, porque tras la situación económica, la entrada de Bajaj como nuevo propietario, que no sabemos hasta qué punto va a implicarse en el mundo de las carreras, porque bueno, he leído por ahí que en su momento alguien de Bajaj dijo, no sé si es del todo cierto, que bueno, que habría que ver que esto de las carreras que hacen, si siguen o no, porque es un chorreo de dinero importante lo que tiene que dedicarle a MotoGP y una compañía que tenía una crisis tan severa como la de KTM, pues tampoco está para gastar dinero de esas formas, porque luego tampoco eh, está transmitiendo ese trabajo de MotoGP, esa tecnología que se puede desarrollar en MotoGP a, al mercado de calle, al mercado de producción, porque KTM no tiene motos deportivas, no está en el Mundial de Superbike, eh, ahí no hay una transición de tecnología, entonces aunque evidentemente se aprovecha tecnología para determinadas funciones, sobre todo electrónica y tal, pero en esencia no hay una transmisión de tecnología de la competición a la producción. Entonces, veremos si a los de Bajaj les sigue mereciendo la pena tener esa marca en las carreras o no. Fíjate que ahora que nombras más específicamente a KTM, me parece que es la marca ahora mismo que tiene más complicado convencer a los pilotos para 2027. En comparación al resto, yo te diría. Sí, y yo creo que aquí igual ha surgido el efecto del piloto milagro que enmascara la situación, que es el caso de Pedro Acosta, que Pedro empezó la Mm. temporada como muy dubitativo, muy... bueno, la verdad es que Pedro arrastra una presión importante que es la de ganar, ¿no? Porque todos, y en eso la culpa es de la prensa en general, vendíamos el rollo de que, bueno, es un piloto que va quemando etapas y puede ser el más joven en ganar, mejorar el récord de marca, bla, 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 bla. Y yo creo que va con esa mochila tan pesada a la espalda desde que aterrizó en MotoGP. Y lo que necesita es liberarse de esa presión y seguir siendo el piloto de enorme talento que es. Y hemos visto, yo creo que eso ha pasado en la segunda mitad de temporada, que lo hemos visto muchísimo más centrado, sin tantos errores, sin tantas caídas, con muchos podios. Oye, no ha ganado, pero bueno, estoy seguro que Pedro Acosta, con lo joven que es, se va a hinchar a ganar carreras en MotoGP en el futuro. ¿Con qué marca? No lo sé, pero de luego KTM tiene que trabajar muchísimo para que Pedro sea capaz de ganar carreras. Y es más, es que si no fuera por Pedro, tú ves los resultados de los demás KTM y es para echarse a temblar. Es decir, oye, no puedes tener una infraestructura con unos pilotos de este nivel y que los resultados sean tan pobres. Evidentemente se nota que, por ejemplo, la marcha de Fabio Sterlachini, que es algo que a mí me resultó incomprensible. Entiendo que ese cambio de aires de Sterlachini, supongo que él tendría información sobre la situación de la compañía, la situación económica, y entonces él a lo mejor analizó las circunstancias y prefirió cambiar de aires y ha terminado en Aprilia. Y recordar que Sterlachini era la mano derecha de Gigi Dall'Igna en Ducati. Entonces, ¿ves? Es una clave también dar con las personas adecuadas y con los profesionales oportunos. El crecimiento de Aprilia, evidentemente, tiene que ver con
con el buen nivel de Marco Bezzecchi, pero también con el conocimiento de Sterlachini y que ha conseguido ir transformando una moto para hacerla pues tan competitiva como la Ducati. Te voy a lanzar una pregunta así para cerrar MotoGP, Ujú. aunque sea muy directa. A ver, ¿Crees que Marc Márquez se quedará en 2027 en Ducati? pues yo creo que la lógica le llevará a quedarse, entiendo, porque ahora mismo no creo que haya, salvo que el año que viene de repente Honda eh, haga una, porque todo el mundo señala que la duda es entre Ducati o regresar a Honda, ¿no? Entonces, salvo que Honda de repente en 2026 consiga unos resultados excepcionales que te lleven a pensar, ostras, esta moto, pueden tener una moto competitiva en 2027, yo creo que la lógica es que Ducati siga estando arriba y Márquez siga vinculado a Ducati. Esa sería la lógica. Veremos qué ocurre en ese mercado que nos va a volver a todos locos seguro, porque luego Sí, también está la Pecco Bagnaia, veremos si se ha reencauzado esa relación, Jorge Martín, vamos a ver muchas cosas que, sí. Va a ser un que año no loco. sé. Sí, sí, sí. Si ya lo ha sido este sin casi mercado, Sí, sí. veremos el año que viene. Para cerrar ya MotoGP, nos vamos hacia Moto2 y Moto3. En Moto2, un Diogo Moreira que ha hecho un año de menos a más, pero un más que ha terminado siendo casi el 100% de lo que se podía esperar, ¿no? Del piloto brasileño. Sí, sí, a mí me ha sorprendido mucho Diogo porque también el inicio de temporada no fue muy allá, fue irregular, tal, luego tuvo el error de Alemania que le provocó encima, o sea, la caída con David Alonso, que además le provocó que le aplicaran una sanción, con lo que eso hipotecó su siguiente carrera, pero después volvió de las vacaciones, no sé qué comería, pero volvió fortísimo y con un nivel extraordinario. Y Manu, pues yo creo que a Manu se le torcieron las cosas básicamente con esa descalificación por el tema de la irregularidad técnica, que perdió un segundo puesto, que era el mejor resultado que había hecho en la parte final de la temporada, y ahí perdió un colchón de puntos importantes. Entonces se le fueron amontonando los problemas y se complicó, porque es que si analizas los resultados de Manu, también ves que de principio de temporada a final hay un cambio abismal de estar siempre, o sea, de ganar carreras, de estar siempre delante y tal, es que le costaba mantenerse entre los 5 primeros. Entonces, pues bueno, ha habido un cambio impresionante en la temporada, en la categoría de Moto2 a lo largo de la temporada, y luego Moreira llega a MotoGP con, pues eso, con su título de campeón, que es una excelente tarjeta de visita, y sobre todo con un evidente interés por parte de Honda. Entonces, tiene ahí un respaldo importante y bueno, veremos hasta cuánto da de sí. Sí, un cambio de tendencia que vivieron ambos que ha hecho que la temporada cambie por completo para cada uno. Sobre todo yo creo que lo que has dicho, ¿no? Esa homologación del software, ¿no? De la centralita que terminó crucificando, yo creo, todas, o sea, sobre todo las esperanzas de Manu de llegar como líder a la última carrera, que era lo más probable que ocurriese, ¿no? Una lucha entre ambos en la última carrera. Y que ha traído cola también, porque él ahora en entrevistas ha dicho que, claro, que no entiende muy bien que en la clasificación no le descalificaran, pero en carrera sí. Y cosas que supongo que son normales en cuestiones de títulos tan ajustados como hemos vivido este año, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, al final, cuando las cosas no salen como uno quiere, pues es complicado encontrar una justificación y una respuesta. Pero vamos, yo creo que aparte, a ver, la descalificación fue importante, pero también fue muy importante el mal resultado que tuvo que fue en Qatar. Es que no me acuerdo, espera, tengo aquí la clasificación, no me acuerdo la carrera que hizo tan pobre Ahora mismo me pillas a mí también, pero sí que es cierto que tuvo pequeños altibajos a final en, de, América, a en final de año América. que... En Cota, eso es. Hmm. En Cota, que no, ni Bueno, siquiera en Cota jugó. lo que sucedió fue esa decisión arriesgada de usar los neumáticos Eso de es, eso seco es. con asfalto mojado, que
No sé si Jake Dixon arriesgó también o no. O Jake Dixon lo aprovechó para ganar. Ganó, sí, Que en sí, ese momento se ponía, digamos, como el principal rival, ¿no? De Manu. No se exacto. esperaba a nadie que fuese Moreira tan claramente. Y, Entonces, y Canet, por ejemplo, también lo aprovechó, si no recuerdo mal. O sea. sí, pero vamos, él a También lo la mala mejor se suerte de puede, Austria, por ejemplo, sí, de esa piedra de grava que, en el que chocó contra radiador, el claro. radiador. O sea. Pero claro, al final ves que no puedes achacarlo todo, perdón, a la descalificación por el software. Ves que hay otros detalles, o sea, por ejemplo, oye, pues tiene Sí, sí. igual de peso ese problema, ese error con el software, que el error suyo en la estrategia con los neumáticos de Austin. Entonces, dice, oye, no es una circunstancia la que ha hecho que hayas perdido el título. Hay varias cosas. Luego también la mala suerte de Austin, lo que dices tú. Jolín, es que, y ahí sí que es un problema de que yo recuerdo que puse un tuit, porque yo lo que hago de cuando en cuando me da por comentar en Twitter cosas, y que creo que es un problema de dirección de carrera, es un problema de seguridad. Cuando hay un accidente y hay grava en la pista, o sea, no se va a pinchar una rueda porque haya grava en la pista, pero como hemos visto, puede provocar eso, una rotura de un radiador, que si un piloto no se da cuenta, el líquido puede ir a la rueda o directamente, si no va a la rueda, por subir la temperatura puede provocar una avería, una rotura, una caída. Es un problema de seguridad grave en pista y creo que hay que actuar más diligentemente. Evidentemente, sé que Y a no es solo nadie, que la gravilla de en el radiador, sino que dé también a un piloto. claro, afortunadamente, pues bueno, las pantallas de los cascos tienen muchísima resistencia, pero vamos, no será la primera vez que una gravilla no hace un agujero en una pantalla. Entonces, Mm. yo creo que eso también hay que tenerlo muy presente ya. Claro, yo comprendo la situación de dirección de carrera y del promotor, la presión que tiene del promotor y de las televisiones para cumplir los horarios y tal, pero si tú tienes que parar una carrera porque hay una zona con gravilla y hay riesgo para la integridad de los pilotos por estos problemas, tienes que pararlo, no te puedes, las cosas son así. O sea, eso es yo creo que fue un problema de seguridad que hay que revisar y hay que tener presente. Lo que pasa es que como desgraciadamente los pilotos no cuentan con una entidad que defienda sus intereses, pues están ahí vendidos y seguirán vendidos porque no son capaces de sentarse a hablar entre ellos y decir, oye, vamos a buscar a un representante sindical para defendernos ante situaciones tan delicadas como estas. Mm. Y si quieres ya cerramos con Moto 3, que quizás, aunque sea un poco injusto decirlo, nos ha dejado con esa sensación un poco agridulce, ¿no? Después del accidente de Noah Wheeler y José Antonio Rueda, que por suerte ambos están ya bien y con en proceso de recuperación ya con vistas a que ambos hagan vida normal y sobre todo José Antonio Rueda ya el año que viene competir en Moto 2, pero que nos ha dejado un poco, ¿no? Un poco tibios, quizás. Sí, el final con este accidente terrible, pero afortunadamente superado gracias al equipo de intervención de MotoGP, que yo creo que hay que destacarlo, los médicos, el equipo médico que dirige el doctor Charte, que actuó de forma inmediata y de una forma frenética porque se encontraron con dos pilotos en parada cardíaca, y es algo que yo creo que no es muy común que sean de estas circunstancias, consiguieron sacarla adelante y luego con la eficiencia de los médicos malayos nos ha dejado todos pues eso, bastante tocados con esta situación. Pero afortunadamente es un tema que pues eso, tanto Noah como José Antonio van a tener una vida normal. José Antonio se va a incorporar pronto a la competición. Noah esperemos que no tarde en volver a competir en moto si quiere seguir corriendo en moto. Y lo que a mí me ha dejado es de verdad, yo estoy impresionado con el rendimiento de José Antonio Rueda por su capacidad, no ya de ir rápido, de ganar carreras, sino por la serenidad y la capacidad que tiene para gestionar las carreras, porque en Moto 3, que es una carrera de locos, donde están a hachazo limpio cada dos por tres, veíamos a José Antonio que estaba a veces en posiciones de carrera muy retrasadas, muy atrás, que iba progresando lentamente, pero cuando llegaba al final de carrera ya estaba en el sitio que tenía que estar. Y cuando
hacía unas carreras desde el comienzo en el grupo delantero, no se inquietaba, pero llegó un momento, hacía un cambio de ritmo y lo dejaba ahí. A mí la verdad es que la superioridad que ha tenido Rueda esta temporada sin errores, además es lo más llamativo, que no, a pesar de estas situaciones no ha cometido errores, ha estado bastante tranquilo cuando no ha salido bien y no ha estado delante desde el principio, y la capacidad para gestionar la carrera es algo que me ha fascinado y creo que es uno de los mejores campeones que hemos visto en los últimos años en la categoría de Moto3. Yo creo que además en Moto 3, con la entrada de Pirelli, vivimos como un cambio, ¿no? A la hora de gestionar las carreras y de acompasar, ¿no? Los distintos momentos que hay durante ella. Y yo creo que Rueda lo han tenido perfectamente, ¿no? Esa gestión de gomas que quizás es muy positivo para la categoría pequeña, teniendo en cuenta que es algo que antes no vivían tanto y que ahora sí que tienen que tener en cuenta de cara a cuando sean más mayores en MotoGP o Superbikes, ¿no? Categorías donde tienes que gestionar muchísimo más. Sí, la verdad que yo creo que en esto Moto3 ha dado un paso adelante muy interesante y creo que lo dará más con la llegada de la nueva reglamentación en el futuro, con motos más potentes, más exigentes, que ayudarán a filtrar un poco la capacidad de cada uno, ¿no? Y que no sea... porque el problema que tiene MotoGP es que estos chicos llevan corriendo con estas motos desde que tienen 13 años. Entonces las tienen tan cogidas por la mano y les han perdido tanto el respeto que hay veces que se ponen en situaciones muy peligrosas. Entonces necesitan unas motos más exigentes para que les ayuden a gestionarse como piloto y como talento a la hora de rodar, ¿no? Yo creo que el problema de Moto3 es que esa absoluta igualdad que hay es demasiado peligrosa porque no siempre es real. O sea, hay más igualdad por la técnica, por el tema de la moto, que por el talento real de los pilotos. Hay algunos que son claramente muy superiores al resto y otros que a lo mejor no tienen esa capacidad y que gracias a la moto están con los demás. Entonces eso, como digo, llega a situaciones peligrosas y necesitamos una moto más exigente para que filtre todo, tamice toda esa categoría y que ponga a cada uno a su lugar. Y yo creo que con esto ya podemos cerrar ese repaso al 2025, que yo creo que ha quedado bastante completo. Y veremos qué nos depara en 2026. Muchas gracias, Juan Pedro, por pasarte. Espero que hayas estado cómodo y te haya gustado. Súper a gusto, muy bien, muy contenta. Y nada, recordad, dejadnos un like, comentarios, si tenéis que crucificarnos alguno de los dos, ni lo dudéis. Y ya sabéis, nos vemos aquí para hablar siempre de lo que más nos gusta, de las motos.